Déjenme contarles una historia que llevo guardada en el corazón. Una de esas que te encuentras en los rincones polvorientos de los pueblos viejos, donde las abuelitas todavía bordan bajo la sombra de los portales y los hombres se reúnen en la plaza a recordar tiempos que ya no volverán. Esta es la historia de Micaela. Y créanme cuando les digo que cada vez que escucho ese corrido en la radio, se me hace un nudo en la garganta. Yo crecí escuchando hablar de ella. Mi propia abuela, que en paz descanse, conoció a la madre de Micaela allá en Jalisco, antes de que todo ocurriera. Por eso puedo contarles esto con la certeza de quien ha tocado las raíces mismas de esta leyenda. Micaela Hernández nació un marzo lluvioso de 1895, cuando el siglo todavía olía a pólvora revolucionaria y los campos de mi pueblo se teñían del verde más intenso que puedan imaginar. Su madre, doña Refugio, era una mujer de Jalisco, de esas que nacen con el orgullo tapatío marcado en la frente y la belleza bordada en cada gesto. Dicen que cuando doña Refugio llegó a nuestro pueblo, montada en una carreta tirada por bueyes, todos los hombres dejaron de trabajar para verla pasar. Traía el cabello negro como la noche más oscura, recogido en una trenza gruesa que le llegaba hasta la cintura, y unos ojos color miel que parecían guardar todos los secretos del mundo. Don Ernesto, el padre de Micaela, era hijo de españoles que habían llegado a México buscando fortuna en las minas de plata. Alto, de piel clara y ojos verdes como el musgo que crece en las piedras del río, se enamoró de doña Refugio apenas la vio bajarse de aquella carreta. Mi abuela me contaba que don Ernesto le escribió 3 cartas diarias durante un mes entero, hasta que doña Refugio aceptó recibirlo en la sala de su casa, bajo la mirada vigilante de sus padres. De esa unión, de ese encuentro entre la tierra jalisciense y la sangre española, nació Micaela. Y ¡ay, carnales! Si hubieran visto a esa muchacha, no les miento cuando les digo que era como si Dios mismo se hubiera detenido un momento extra al crearla. Heredó los ojos verdes de su padre, pero con ese brillo dorado que traía su madre. Su piel era como la canela clara, suave y perfecta. El cabello le caía en ondas color caoba hasta media espalda, y cuando caminaba por las calles empedradas del pueblo, el viento parecía seguirla solo para jugar con sus mechones. Los domingos, cuando la familia Hernández salía de misa de 12, yo era apenas un escuincle que ayudaba a mi padre en la herrería, pero dejaba todo para correr a la plaza y verla pasar. No era el único. Los muchachos del pueblo, los arrieros que pasaban camino al norte, hasta los viejitos se quitaban el sombrero cuando Micaela cruzaba frente a ellos. Pero ella, con esa clase que traía en la sangre, nunca fue presumida. Saludaba a todos con una sonrisa amable, ayudaba a su madre en el mercado los jueves y cantaba en el coro de la iglesia con una voz que hacía que hasta las palomas se callaran para escucharla. Tenía apenas 17 años cuando empezó a notarse que no era solo su belleza lo que la hacía especial. Micaela tenía ese don extraño de hacer que la gente se sintiera mejor solo con estar cerca de ella. Mi propia madre, que sufría de reumas terribles, juraba que cuando Micaela le tomaba la mano para saludarla, el dolor disminuía por horas. Don Pascual, el boticario, decía que la muchacha tenía ángel, esa cosa inexplicable que algunas personas traen y que no se puede comprar ni aprender. Pero como dice el dicho, árbol que crece derecho, todos quieren su sombra. Y Micaela, con toda su hermosura y su bondad, empezó a atraer miradas que no siempre eran puras. Los pretendientes comenzaron a llegar a la casa de don Ernesto como moscas a la miel. Había de todo, rancheros con tierras, comerciantes del pueblo vecino, hasta un teniente del ejército que pasó una vez por ahí y quedó prendado de ella. Don Ernesto y doña Refugio, preocupados por el futuro de su hija, empezaron a planear su porvenir. Querían para ella un buen matrimonio, una vida de respeto y comodidad. Nunca imaginaron que el destino tenía otros planes, planes que se empezarían a tejer justamente en la víspera de San Juan, cuando el pueblo entero se preparaba para la fiesta más grande del año. Yo recuerdo esos días como si fueran ayer, hermanos. El aire olía diferente, cargado de anticipación y de algo más que no podíamos nombrar.
Las mujeres bordaban sus mejores vestidos, los hombres afinaban sus guitarras, y Micaela parecía más radiante que nunca, sin saber que el 24 de junio cambiaría su vida para siempre. Pero esa parte de la historia, la del día de San Juan, esa todavía no les toca conocerla. Primero necesitan entender quién era Micaela, de dónde venía su luz, por qué cuando desapareció esa luz, el pueblo entero se sumió en una oscuridad que todavía, más de 100 años después, podemos sentir. Miren, para que entiendan bien esta historia, necesito llevarlos conmigo al pueblo donde todo sucedió. No les voy a decir exactamente cuál es, porque hay cosas que es mejor dejar en el misterio, pero les puedo decir que queda ahí, entre las montañas del centro de México, donde el aire es fresco y las noches son tan estrelladas que pareciera que puedes tocar el cielo con solo estirar la mano. El pueblo de mi niñez, el pueblo de Micaela, era de esos lugares donde todos se conocen. No había secretos que duraran más de una mañana, y las noticias viajaban más rápido que el viento. Teníamos nuestra plaza principal con su kiosco en el centro, una iglesia de cantera rosa que había sido construida por los franciscanos en tiempos de la colonia, y calles empedradas tan antiguas que las piedras guardaban las historias de siglos enteros. Don Chuy, que era el presidente municipal en aquellos años, presumía que nuestro pueblo era de los buenos, de esos que todavía conservaban las tradiciones puras, sin contaminar. Y tenía razón. Cada fecha importante del calendario se celebraba como Dios manda, con misa, procesión, música y comida que las señoras preparaban desde días antes. Pero de todas las fiestas del año, ninguna se comparaba con la del día de San Juan, el 24 de junio. Esa celebración era sagrada para nosotros, más importante incluso que la Navidad o las fiestas patrias. ¿Y saben por qué? Porque San Juan Bautista era el santo patrono del pueblo, y además porque esa fecha marcaba el inicio oficial del temporal de lluvias, la temporada en que la tierra se volvía generosa y las cosechas prometían ser abundantes. Los preparativos empezaban con semanas de anticipación. Mi padre, que era herrero, tenía que trabajar día y noche haciendo herrajes nuevos para los caballos que participarían en las carreras. Las mujeres se reunían en el atrio de la iglesia para coser los estandartes y las banderas que decorarían todo el pueblo. Don Melesio, el panadero, horneaba cientos de cocoles especiales, esos panes grandes y redondos, cubiertos de azúcar rosa, que solo se hacían para San Juan. Pero lo más importante de todo, lo que hacía que esta fiesta fuera única, era la tradición del agua bendita. Desde tiempos inmemoriales, los habitantes del pueblo creían que el agua que se recogía en la madrugada del 24 de junio tenía propiedades mágicas. Se decía que si te bañabas con esa agua antes del amanecer, quedarías protegido de enfermedades durante todo el año. Las muchachas solteras creían que si se lavaban el cabello con esa agua especial, encontrarían marido antes del próximo San Juan. Yo era apenas un chamaco de 12 años cuando Micaela cumplió sus 17, el año del que les estoy contando. Pero hasta yo, con mi edad, sabía que esa fecha iba a ser especial. Había algo en el ambiente, como una electricidad invisible que hacía que hasta los perros anduvieran más inquietos de lo normal. Don Ernesto, el padre de Micaela, era uno de los organizadores principales de la fiesta. Tenía tierras buenas y algo de dinero, así que siempre contribuía generosamente para que la celebración fuera digna. Ese año, había mandado traer desde Guadalajara a un mariachi de los buenos, de esos que cobraban en pesos fuertes y que solo tocaban para gente de alcurnia. Doña Refugio, por su parte, había bordado para Micaela un vestido que era una verdadera obra de arte. Era de satín color marfil, con flores de hilo de seda bordadas en el corpiño, y una falda tan amplia que cuando Micaela caminaba parecía flotar. Yo lo sé porque mi madre ayudó con algunos de los bordados, y la vi trabajar hasta altas horas de la noche, cuidando cada puntada como si estuviera creando algo sagrado. El pueblo entero sabía que Micaela sería la reina de la fiesta ese año. Era tradición que la muchacha más bella del pueblo, la que hubiera cumplido 17 años, coronara la imagen de San Juan con flores frescas y dirigiera la procesión. Para las familias, que su hija fuera elegida era un honor inmenso, y los Hernández estaban orgullosísimos, pero como les decía,
Había algo extraño en el aire ese año. Las viejitas que se sentaban en los portales a tomar el fresco por las tardes murmuraban cosas. Decían que habían visto señales, presagios de que algo iba a pasar. Doña Gertrudis, que leía las cartas del tarot y las velas, le había dicho a quien quisiera escucharla que veía sangre en el futuro cercano. Don Abundio, que era el sacristán y conocía todas las leyendas del pueblo, recordaba que exactamente 100 años antes, en otro 24 de junio, había ocurrido una tragedia terrible que nadie quería recordar. Yo, que era un niño, no le hacía mucho caso a esas supersticiones. Estaba más preocupado por conseguir suficientes centavos para comprarme un silbato de barro en la feria que se instalaba esos días. Pero mi abuela, que era muy sabia, me decía: «Mijo, cuando los viejos hablan de señales, más vale hacerles caso. Ellos han visto cosas que nosotros ni imaginamos». La última semana antes del día de San Juan fue un torbellino de actividad. Se instalaron los puestos de la feria en la plaza, con sus juegos mecánicos traídos desde la capital, sus vendedores de algodones de azúcar y manzanas cubiertas de caramelo. Los músicos empezaron a llegar, no solo el mariachi de Guadalajara, sino también bandas de viento de los pueblos vecinos que competían para ver cuál tocaba mejor. Y Micaela. ¡Ay, hermanos! Micaela brillaba más que nunca. La veía en las tardes, cuando salía con su madre al mercado a comprar las últimas cosas para la fiesta. Siempre estaba sonriente, saludando a todos, sin una pizca de soberbia, a pesar de saber que ella sería el centro de atención. Una tarde, pasó frente a la herrería donde yo estaba ayudando a mi padre, y se detuvo a darnos un vaso de agua fresca. «Va a ser una fiesta hermosa», nos dijo con esa voz suave que tenía, como de campana de iglesia. «Estoy muy emocionada». Mi padre, quitándose el sombrero con respeto, le sonrió. «Usted se lo merece, señorita Micaela. Va a estar preciosa ese día». Si él hubiera sabido lo que iba a pasar, si cualquiera de nosotros lo hubiera sabido, habríamos hecho algo, cualquier cosa para evitarlo. Pero el destino es caprichoso, carnales, y lo que está escrito con letras de fuego que nadie puede borrar. El 23 de junio llegó como llegan los días importantes, con el sol brillando más fuerte y el cielo más azul de lo normal. Todo estaba listo. El pueblo entero estaba decorado con papel picado de colores. Las campanas de la iglesia habían sido limpiadas hasta brillar, y en la casa de los Hernández, el vestido de Micaela colgaba esperando su momento. Nadie podía imaginar que en menos de 24 horas nuestro pueblo cambiaría para siempre, y el nombre de Micaela Hernández quedaría grabado no solo en nuestra memoria, sino en un corrido que se cantaría por generaciones. El 23 de junio amaneció con ese calor húmedo que anuncia las lluvias próximas. Yo me desperté temprano ese día porque mi padre necesitaba ayuda con un encargo urgente. Teníamos que reparar las herraduras del caballo de Don Trinidad, uno de los hacendados más ricos de la región, que había llegado especialmente para la fiesta de San Juan. Pero antes de contarles lo que pasó, necesito hablarles de alguien más, alguien sin quien esta historia no tendría sentido. Su nombre era Rafael Mendoza, aunque todos le decían simplemente el Mendoza, y era el tipo de hombre que dividía opiniones nada más entrar a un cuarto. Rafael era de San Luis Potosí, había llegado al pueblo hacía como 3 meses, con una carta de recomendación del obispo para trabajar como administrador en la hacienda de Don Trinidad. Era un hombre joven, de unos 25 años, bien parecido, hay que reconocerlo, con ese aire de hombre de mundo que impresionaba a los pueblerinos como nosotros. Vestía siempre con trajes oscuros, usaba un reloj de oro en el chaleco y montaba un caballo negro que había traído desde su tierra. Mi padre, que era buen juez de caracteres, nunca confió en él. «Ese hombre tiene ojos de víbora», me decía mientras martillábamos el hierro caliente. «Mira cómo ve a las muchachas, como si fueran mercancía que puede comprar». Y tenía razón, porque desde que Rafael Mendoza puso los ojos en Micaela, algo cambió en él. Se volvió obsesivo, insistente, empezó a aparecer casualmente donde ella estaba, en la iglesia los domingos, en el mercado los jueves, en las retretas de la plaza los sábados por la tarde.
Le mandaba flores, poemas escritos con letra elegante, hasta una peineta de carey que doña Refugio devolvió inmediatamente porque no era apropiado que una señorita soltera aceptara regalos de un pretendiente. Don Ernesto, el padre de Micaela, había dejado muy claro su postura. Rafael Mendoza no era bien recibido en su casa. Puede que tenga buenos modales y un trabajo decente, le había dicho al propio Rafael cuando éste se presentó formalmente a pedir permiso para cortejar a su hija. Pero algo me dice que usted no es el hombre para mi Micaela. Eso, hermanos, fue como echarle gasolina al fuego. Rafael Mendoza no estaba acostumbrado a que le dijeran que no. En su tierra, con su posición y su dinero, las muchachas caían rendidas a sus pies. Pero Micaela era diferente. No solo no le correspondía, sino que había empezado a demostrar interés en otro muchacho. Se llamaba José Luis Ramírez, pero todos le decíamos Chema. Era hijo del dueño de la tienda de abarrotes más grande del pueblo, un muchacho trabajador, honesto, de buena familia. Chema no tenía la elegancia de Rafael Mendoza, ni su mundo sofisticado, pero tenía algo mucho más valioso, un corazón noble y un amor genuino por Micaela. Los había visto juntos algunas veces, siempre con la debida distancia y propiedad, pero se notaba el cariño en sus miradas. Chema le llevaba serenata cada 15 días, con un trío modesto pero afinado, y Micaela salía al balcón a escucharlo, sonrojada pero feliz. Don Ernesto y doña Refugio aprobaban ese noviazgo. De hecho, había rumores de que después de la fiesta de San Juan se anunciaría el compromiso formal. Pero Rafael Mendoza no iba a permitir que eso sucediera. Esa víspera de San Juan, mientras yo trabajaba con mi padre en la herrería, vi pasar a Rafael montado en su caballo negro, con la cara oscurecida por algo que no supe identificar entonces, pero que ahora reconozco como furia mezclada con determinación. Llevaba las alforjas llenas de algo, y cuando le pregunté a mi padre qué creía que llevaba ahí, él solo negó con la cabeza. Nada bueno, hijo, nada bueno. El día transcurrió con la aceleración propia de las vísperas de fiestas grandes. A mediodía, el mariachi de Guadalajara llegó a la plaza en una carreta decorada y empezó a tocar para probar sus instrumentos. El sonido de las trompetas y los violines llenaba el aire, mezclándose con el olor del maíz tostado y los buñuelos que freían las señoras en sus puestos. En la tarde, hubo una misa especial. Toda la gente del pueblo se apretó en la iglesia para escuchar al padre Anselmo hablar sobre San Juan Bautista, el profeta que anunció la llegada del Salvador. Micaela estaba ahí, sentada en una de las bancas del frente con sus padres, vestida de blanco como era costumbre para las vírgenes. La luz que entraba por los vitrales le daba un aspecto casi etéreo, como si ya no fuera completamente de este mundo. Chema también estaba ahí, varias bancas atrás, sin quitarle los ojos de encima, y Rafael Mendoza estaba parado hasta atrás, junto a la puerta, con esa mirada que me daba escalofríos. Después de la misa, comenzó lo que llamábamos la velación. Era tradición que la víspera de San Juan, la gente del pueblo se quedara despierta toda la noche, haciendo guardia hasta el amanecer, cuando se recogería el agua bendita. Se encendían fogatas en la plaza, se compartía comida, se cantaba y se contaban historias. Los jóvenes aprovechaban para cortejar bajo la mirada menos vigilante de los padres, y los niños corríamos entre los puestos de la feria hasta que el cansancio nos vencía. Micaela llegó a la plaza como a las 8 de la noche, acompañada de sus padres y de un grupo de amigas. Llevaba un rebozo azul sobre los hombros y el cabello suelto, brillando a la luz de las fogatas. Parecía una aparición, y no fui el único en pensarlo. Hasta los músicos dejaron de tocar por un momento cuando ella pasó. Chema se acercó casi inmediatamente, con el permiso previo de don Ernesto, y le ofreció el brazo para dar un paseo alrededor de la plaza. Los vi alejarse, rodeados de las amigas de Micaela como chaperones, y pensé que se veían bien juntos, como dos personas que estaban destinadas a estar juntas. Pero desde las sombras, Rafael Mendoza los observaba. Yo lo vi porque había ido a buscar más leña para nuestra fogata, y al pasar por un callejón lateral, ahí estaba él, recargado en una pared,
con una botella de mezcal en la mano, y esa mirada que ya no era de admiración, sino de algo mucho más oscuro. ¿Está bien, don Rafael?, le pregunté, porque mi madre me había enseñado a ser respetuoso con todos, incluso con los que no me caían bien. Me miró con ojos vidriosos. Mejor que nunca, muchacho. Esta noche se van a aclarar muchas cosas. Ya lo verás. Sus palabras me pusieron la piel de gallina. Pero era un niño y no entendía las amenazas de los adultos. Volví corriendo a la plaza donde mi familia me esperaba. La noche avanzó entre música, comida y risas. A medianoche, el padre Anselmo bendijo el agua de la pila que estaba en el centro de la plaza, y la gente empezó a llenar sus cántaros para llevarlos a sus casas. Era un momento mágico, con las estrellas brillando arriba y las velas encendidas alrededor de la pila, creando un círculo de luz. Micaela estaba ahí, con Chema a su lado, esperando su turno para llenar su cántaro. Se veían felices, susurrando entre ellos, ajenos a todo lo demás. Don Ernesto y doña Refugio los vigilaban desde una distancia prudente, sonriendo con esa satisfacción que tienen los padres cuando ven a sus hijos encaminarse hacia un buen futuro. Nadie notó cuando Rafael Mendoza desapareció de la plaza. Nadie lo vio marcharse en su caballo negro, con las alforjas todavía llenas de lo que fuera que llevaba. Todos estábamos demasiado ocupados celebrando, demasiado distraídos con la magia de la noche como para prestar atención a las señales. Cerca de las 3 de la madrugada, mi madre decidió que era hora de que los niños nos fuéramos a dormir. Protesté, pero ella fue firme. «Mañana va a ser un día largo, y necesitas estar descansado», me dijo mientras me llevaba casi a rastras a casa. Fue la última vez que vi a Micaela Hernández feliz y completa. Cuando el sol salió el 24 de junio, el día de San Juan, nada volvería a ser igual. No dormí bien esa madrugada. Algo en mi interior, algo que no podía explicar con palabras, me mantenía inquieto. Me revolcaba en mi petate, escuchando a lo lejos los últimos ecos de la música que todavía sonaba en la plaza. Por la ventana de mi cuarto, veía el cielo comenzar a aclararse, anunciando el amanecer del día más importante del año. Me levanté antes de que mi madre me llamara. Afuera, el pueblo despertaba lentamente de su velación nocturna. Algunas fogatas todavía humeaban en la plaza, y podía ver siluetas de personas que habían resistido toda la noche, preparándose ahora para el momento más sagrado, recoger el agua antes de que saliera el sol. La tradición decía que había que llegar al río antes del primer rayo de luz, cuando el agua todavía guardaba las bendiciones de la noche de San Juan. Las muchachas del pueblo, especialmente las solteras, iban en grupos, cantando canciones antiguas que sus abuelas les habían enseñado. Los curanderos y las parteras llenaban sus cántaros con el agua que usarían durante todo el año para sus remedios. Mi padre ya estaba despierto, preparándose para ir a la iglesia. La misa grande sería a las 7 de la mañana, y después vendría la procesión, los juegos, las carreras de caballos, el jaripeo. Pero primero, Micaela tendría que coronar la imagen de San Juan con flores frescas. «Apúrate, hijo», me dijo mi padre. «Hoy va a ser un día que nunca olvidarás». No sabía cuánta razón tenía. Llegamos a la plaza cuando el sol apenas empezaba a asomarse tras las montañas. Ya había mucha gente reunida, todos vestidos con sus mejores ropas dominicales, los hombres con sus sombreros recién cepillados, las mujeres con sus rebozos de seda y sus collares de coral. El olor del incienso se mezclaba con el aroma del café recién hecho que vendían en los puestos, pero algo estaba mal. Lo supe en cuanto vi a doña Refugio parada frente a la iglesia, con el rostro descompuesto y las manos apretando su rosario. Don Ernesto estaba a su lado, hablando aceleradamente con el padre Anselmo y con don Chuy, el presidente municipal. Un círculo de personas los rodeaba murmurando. «¿Qué pasó?», le pregunté a doña Petra, que tenía un puesto de atole cerca de ahí. «¡Micaela!», me dijo con voz temblorosa. «No regresó del río». El mundo se detuvo en ese momento. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Corrí hacia donde estaba la gente, abriéndome paso entre las piernas de los adultos hasta llegar al frente. Don Ernesto tenía la cara color ceniza.
Salió con su grupo de amigas a las 5 de la mañana, estaba diciendo. Iban a recoger el agua al río como todas hacen, pero cuando sus amigas regresaron, Micaela no estaba con ellas. Se quedó un momento más, sollozaba una de las muchachas. Lupita creo que se llamaba. Dijo que quería llenar su cántaro en un lugar específico del río, donde el agua corre más clara. Le dijimos que no tardara, que nos esperaría en el camino, pero nunca llegó. Ya habían mandado a buscarla. Un grupo de hombres, encabezados por Chema, había ido al río con linternas y antorchas. Habían gritado su nombre, habían recorrido las orillas, habían buscado entre los matorrales. Nada. Micaela había desaparecido como si la tierra se la hubiera tragado. La misa fue cancelada. El padre Anselmo organizó grupos de búsqueda. Los hombres del pueblo, armados con machetes y lazos, se dispersaron por los campos. Las mujeres se quedaron en la iglesia rezando, con doña Refugio liderando los rosarios, su voz quebrándose en cada Ave María. Yo quería ayudar en la búsqueda, pero mi padre me lo prohibió. «Es peligroso, hijo. Quédate con tu madre». Pero yo era terco, y cuando vi que nadie me prestaba atención, me escabullí y seguí a uno de los grupos. Caminamos por horas bajo el sol cada vez más intenso. Revisamos el río de cabo a rabo, las cuevas cercanas, los caminos que llevaban a los pueblos vecinos. Preguntamos a los campesinos que vivían en rancherías apartadas si habían visto a una muchacha con vestido blanco y rebozo azul. Nadie había visto nada. Fue don Abundio, el sacristán, quien encontró la primera pista. Como a las 2 de la tarde, cuando ya el calor era insoportable y algunos hombres empezaban a perder la esperanza, don Abundio dio un grito desde un claro del bosque cerca del camino que llevaba a San Luis Potosí. Corrimos todos hacia allá. En el suelo, medio enterrada en el lodo, estaba la peineta de carey que Rafael Mendoza le había regalado a Micaela semanas atrás, la misma que doña Refugio había devuelto. Y junto a ella, marcas de cascos de caballo y señales de lucha, ramas rotas, tierra removida y algo que hizo que se me helara la sangre en las venas, el rebozo azul de Micaela, desgarrado y manchado de sangre. «Ese desgraciado», gruñó don Ernesto, y por primera vez en mi vida vi a un hombre completamente transformado por la furia y el dolor. Rafael Mendoza la tiene. Sé que él la tiene. Los hombres montaron inmediatamente. Alguien mencionó que la noche anterior había visto a Rafael tomar el camino norte. Otro dijo que había escuchado que tenía una cabaña escondida en las montañas, un lugar que usaba para sus negocios turbios que nadie del pueblo conocía bien. Yo volví al pueblo corriendo, con el corazón latiendo como tambor de guerra. Las calles que apenas horas antes estaban decoradas y festivas ahora lucían desoladas. Los puestos de la feria permanecían cerrados. El mariachi guardaba silencio, y en la iglesia las mujeres seguían rezando con una desesperación que podía sentirse en el aire. Doña Refugio había envejecido 20 años en cuestión de horas. Estaba sentada en una banca con la mirada perdida, sosteniendo el vestido marfil que Micaela iba a usar para coronar a San Juan. Mi madre estaba a su lado, sin saber qué decir, porque no hay palabras que puedan consolar a una madre cuando le arrancan a su hija. Cayó la tarde y los hombres no regresaban. Cayó la noche y el pueblo entero estaba en vilo, esperando, rezando, temiendo lo peor. Las campanas de la iglesia que deberían haber estado repicando en celebración permanecían mudas, como llorando ellas también la ausencia de Micaela. Yo me quedé despierto en el portal de mi casa, junto a mi padre que fumaba un cigarro tras otro, los ojos fijos en el camino por donde deberían regresar los hombres. La luna llena iluminaba las calles empedradas, y en algún lugar a lo lejos, un perro aullaba de una manera que me erizaba la piel. Fueron las 3 de la madrugada cuando escuchamos los cascos de los caballos. Los hombres regresaban, y por la manera lenta en que se acercaban, supe que traían algo, o a alguien. Mi padre me hizo entrar a la casa, pero yo me asomé por la ventana. Vi cómo bajaban del caballo de don Ernesto un bulto envuelto en un zarape. Vi cómo las mujeres salían de sus casas y empezaban a gritar. Vi cómo doña Refugio cayó de rodillas en medio de la calle, con un alarido que todavía escucho en mis pesadillas. Habían encontrado a Micaela, pero ya era tarde. El corrido que nacería de esa tragedia lo diría mejor que yo.
El mero día de San Juan, cuando el pueblo celebraba, Micaela Hernández perdió lo que más amaba: su vida, su honor, su futuro. Rafael Mendoza había huido como la cobarde que era, pero su crimen quedó marcado en cada piedra del camino, en cada gota de sangre que manchó la tierra, en cada lágrima que derramó un pueblo entero. Hermanos, llegamos a la parte más difícil de contar, la parte que me duele hasta el día de hoy, aunque hayan pasado décadas y yo ya sea un viejo con más años encima que pelo en la cabeza. Pero necesito contarla, porque así es como las historias sobreviven, como las injusticias no se olvidan, como los muertos siguen hablando a través de nosotros. Encontraron a Micaela en una cabaña abandonada, a 3 horas a caballo del pueblo. Rafael Mendoza la había llevado ahí por la fuerza, había intentado... En fin, ustedes pueden imaginar las intenciones de ese canalla. Pero Micaela luchó, por Dios que luchó. Las marcas en las paredes, los muebles rotos, todo indicaba que no se rindió fácilmente. Y cuando él vio que no podría doblegarla, cuando comprendió que Micaela prefería la muerte antes que ceder ante él, Rafael Mendoza cometió lo imperdonable. La estranguló con sus propias manos y después huyó en su caballo negro, dejando el cuerpo de esa muchacha hermosa tirado como un trapo viejo. El velorio duró 3 días. Gente de todos los pueblos vecinos vino a presentar sus respetos. La iglesia no daba abasto con tanta gente. Micaela fue vestida con el traje marfil que nunca pudo usar para coronar a San Juan, y la enterraron con una corona de flores frescas en la cabeza, como la reina que debió ser ese día. Don Ernesto no volvió a ser el mismo. Se convirtió en una sombra de sí mismo, cabalgando día y noche junto con otros hombres del pueblo, buscando a Rafael Mendoza para hacerle pagar su crimen. Doña Refugio envejeció de la noche a la mañana, su pelo se volvió completamente blanco en cuestión de semanas, y dicen que nunca más volvió a sonreír. Chema, el muchacho que amaba a Micaela, enloqueció de dolor. Se fue del pueblo y nunca más se supo de él. Algunos dicen que se unió a los revolucionarios que andaban por ahí, buscando la muerte en combate. Otros que se hizo ermitaño en las montañas. La verdad nadie lo sabe. Rafael Mendoza fue encontrado 3 meses después, en un burdel de Monterrey, borracho y gastándose el dinero que le había robado a don Trinidad. Lo agarraron los federales y lo metieron a la cárcel, pero dicen que antes de que pudiera llegar a juicio, apareció muerto en su celda. La versión oficial fue que se suicidó, pero todos sabemos que don Ernesto tenía contactos y dinero suficiente para asegurar que ese hombre nunca viera la luz del día de nuevo. El pueblo nunca volvió a celebrar el día de San Juan con la misma alegría. Oh, se seguían haciendo las ceremonias, las misas, las bendiciones del agua, pero algo se había roto, algo que el tiempo nunca pudo reparar. Era como si la oscuridad de esa noche hubiera dejado una mancha permanente en el espíritu del lugar. Pero aquí es donde entra la parte más importante: carnales. Porque unos años después apareció un trovador en el pueblo. Nadie sabía de dónde venía, solo que había escuchado la historia de Micaela y que traía algo entre manos. Se llamaba Don Severiano. Era un hombre ya mayor, con una guitarra vieja y una voz todavía más vieja pero clara como el agua. Se paró en la plaza un domingo después de misa y empezó a cantar. Y lo que cantó nos puso a todos los pelos de punta. Era un corrido. Un corrido que contaba la historia completa de Micaela Hernández, su belleza, su bondad, el amor de Chema, la obsesión de Rafael Mendoza y la tragedia del día de San Juan. Cada verso estaba cargado de dolor, de rabia, de injusticia, pero también de amor, de memoria, de promesa de que Micaela no sería olvidada. El mero día de San Juan, 24 de junio, cuando el pueblo celebraba la fiesta del patrono, Micaela Hernández perdió su vida en el río por culpa de un hombre malo que destrozó su destino. Don Ernesto estaba ahí ese día. Lo vi llorar por primera vez desde el entierro de su hija. Doña Refugio también estaba, apretando su rosario, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Pero al final del corrido, cuando don Severiano terminó de cantar, ella se acercó a él, le besó las manos y le dijo: «Gracias.
Ahora mi niña vivirá para siempre. Y así fue, hermanos. El corrido se extendió como pólvora, de pueblo en pueblo, de cantina en cantina, de generación en generación. Se le agregaron versos, se le quitaron otros, se adaptó a diferentes regiones y estilos musicales. Pero la esencia siempre quedó, la historia de una muchacha inocente destruida por la obsesión de un hombre poderoso, y el dolor de un pueblo que nunca la olvidó. Yo crecí escuchando ese corrido. Mi padre me lo enseñó cuando fui lo suficientemente grande para entender. Lo canté en cantinas cuando fui joven. Lo tarareé mientras trabajaba en la herrería, y ahora se lo canto a mis nietos para que ellos también conozcan la historia. Porque eso es lo que hacen los corridos, ¿verdad? No son solo canciones, son memoria viva, son justicia cuando el sistema falla, son la voz de los que ya no pueden hablar, son la manera en que el pueblo lleva cuenta de sus muertos, de sus héroes, de sus tragedias. Cada vez que escucho el mero día de San Juan, veo a Micaela en mi mente. La veo caminando por las calles empedradas del pueblo, con su cabello castaño brillando al sol, con esa sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. La veo en su vestido blanco, lista para coronar a San Juan, llena de vida y de futuro. Y también veo lo que nos quitaron, no solo a una muchacha hermosa, sino toda una vida que nunca fue vivida. Los hijos que Micaela nunca tuvo, las nietas que nunca cargó, las tardes de bordado con su madre que nunca existieron. Todo eso se lo llevó la maldad de un hombre que creyó que el poder y el dinero le daban derecho sobre la vida de los demás. Don Ernesto murió 5 años después de Micaela, de puro corazón roto según decía el médico. Doña Refugio le sobrevivió otros 10 años, pero siempre se mantuvo vestida de negro, de luto eterno por su hija. Cuando murió, pidió ser enterrada junto a Micaela, y su última voluntad fue que siguieran cantando el corrido, que nunca dejaran que la historia se olvidara. Yo ya soy viejo, carnales, tengo 70 y tantos años, he visto nacer y morir generaciones enteras. El pueblo cambió mucho desde esos días. Llegó la carretera pavimentada, la luz eléctrica, el internet. Los jóvenes de ahora escuchan música diferente, visten diferente, piensan diferente, pero cada 24 de junio, cuando llega el día de San Juan, todavía voy al panteón. Todavía llevo flores frescas a la tumba de Micaela Hernández. Y todavía, con mi guitarra vieja y mi voz cascada por los años, canto ese corrido que don Severiano nos trajo hace tantas décadas. Y cada vez que lo canto, juro que puedo sentir la presencia de Micaela. No es algo que pueda explicar, pero está ahí, en el viento que mueve las flores, en el canto de los pájaros, en la manera en que la luz del sol toca su lápida. Es como si ella me agradeciera por mantener viva su memoria, por asegurarme de que su historia siga contándose. Porque al final del día, eso es lo único que nos queda a todos. Las historias que dejamos, las canciones que se cantan sobre nosotros, la memoria que permanece cuando nuestro cuerpo ya es polvo. Micaela Hernández murió el 24 de junio de 1912, pero su espíritu sigue vivo en cada nota de ese corrido, en cada verso que recuerda su nombre, en cada lágrima que alguien derrama al escuchar su historia. Y mientras haya alguien que cante, mientras haya alguien que recuerde, mientras haya alguien que sienta el dolor de esa injusticia, Micaela nunca estará realmente muerta. Esa es la magia de los corridos, hermanos. Esa es la razón por la que los cantamos. No solo para entretener, no solo para llenar el silencio de una cantina o amenizar una fiesta. Los cantamos porque son nuestra historia, nuestra verdad, nuestra justicia. El mero día de San Juan, el 24 de junio, el pueblo perdió su luz más brillante. Pero ganó algo también. Ganó un recordatorio de que la maldad nunca queda impune, aunque sea solo en la memoria colectiva. Ganó una canción que atraviesa el tiempo. Ganó la certeza de que mientras alguien recuerde, los muertos nunca están completamente muertos. Yo ya no voy a estar aquí para siempre. Mis días están contados, como los de todos. Pero esta historia, este corrido, va a seguir. Mis hijos ya lo saben. Mis nietos ya lo cantan. Y espero que los hijos de mis nietos también lo canten algún día. Porque Micaela Hernández merece ser recordada. Merece que su nombre siga vivo. Merece que cada 24 de junio
alguien se detenga un momento y piense en ella, en lo que le pasó, en lo que nos enseña su tragedia. Y cuando escuchen el mero día de San Juan, en la radio, en una fiesta, en una cantina, espero que ahora entiendan el peso que lleva cada palabra. Espero que vean más allá de las notas musicales y los versos pegajosos. Espero que vean a Micaela, con sus ojos verdes y su sonrisa dulce, caminando por las calles de un pueblo que la amaba. Y espero que recuerden que detrás de cada corrido hay una historia real. Hay personas reales que sufrieron, amaron y murieron. Y que mantener vivas esas historias es nuestra responsabilidad, nuestro deber, nuestra manera de honrar a los que ya no están. Así termina la historia del corrido El mero día de San Juan. Una historia de amor y tragedia, de injusticia y memoria, de muerte y vida eterna a través del canto. Que la tierra le sea leve a Micaela Hernández y que su corrido nunca deje de cantarse. Hermanos y hermanas, llegamos al final de este relato, pero la historia de Micaela no termina aquí. Termina con ustedes, con lo que hagan después de escuchar estas palabras. ¿Conocen corridos como este en su familia, en su pueblo, en su región? ¿Hay historias que sus abuelos les contaron y que están en peligro de perderse? Les pido de corazón que las compartan aquí en los comentarios. Cuéntenmelas, aunque sea en pocas palabras. Cada historia merece ser escuchada. Cada corrido merece ser recordado. Denle like a este video si la historia de Micaela los tocó el corazón. Compartan este video con sus familiares, especialmente con los más jóvenes que necesitan conocer estas historias para que nunca se olviden. Suscríbanse al canal porque cada semana les traigo más leyendas, más corridos, más historias que forman parte de nuestra identidad como mexicanos. Y si tienen una historia que quieren que investigue y cuente, déjenla en los comentarios. Puede ser un corrido, una leyenda de su pueblo, un suceso que marcó a su familia. Léanlas todas. Y las mejores las convertiré en videos para que todos las conozcamos. No dejen que estas historias mueran, carnales. Somos los guardianes de nuestra memoria colectiva. Cada corrido que se canta, cada leyenda que se cuenta, cada historia que se comparte es un acto de resistencia contra el olvido. Nos vemos la próxima semana con otra historia. Mientras tanto, busquen a sus abuelos, a sus tíos, a los viejos del pueblo y pregúntenles. Pregúntenles antes de que sea demasiado tarde, antes de que esas voces se apaguen para siempre. La historia de Micaela vive porque alguien la contó, alguien la cantó, alguien se negó a olvidar. Hagamos lo mismo con todas nuestras historias. Hasta la próxima, familia. Y recuerden, el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla.